Cordial saludo. Mi nombre es Beatriz Gómez Zavala, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y en este momento estoy cursando métodos numéricos y documento. Bien, el día de hoy el tema a tratar es la diferenciación numérica em, mediante esquemas de diferencia finita. Entonces el primer ejercicio es f de x igual a in entre paréntesis 2x menos 3. Para esta función hay que determinar el valor aproximado de la primera y segunda derivada, empleando esquemas de diferencia finita hacia adelante, hacia atrás y central, en el punto x igual a 5, con h igual a 0.5, h igual a 0.05 y h igual a 0.01. Entonces el primer paso ya para programar en Python es importar la librería NumPy y definir la función que va a tener pues la función del ejercicio. Entonces se importa con la palabra clave import NumPy as np. Se define la función def f entre paréntesis x dos puntos que pues va a tener la función, va a guardar la función. Para escribir ya a nivel de programación la función se utiliza la librería de NumPy, entonces lo que hago es llamarla con np punto, en este caso long, no hay la función ln como la tenemos acá, sino que a nivel de programación se maneja long, el equivalente a ln. Entonces esto va entre paréntesis 2x, pero a Python hay que decirle que esa x pues está multiplicando con el 2. Entonces en este caso pues se escribe el asterisco para indicarle a Python que está multiplicando. Menos 3. Y ya quedaría descrita la función que corresponde a la que tengo en la presentación del ejercicio, ¿sí? Listo, entonces en ese bloque de código ya tenemos el paso 1. El paso 2 es definir los esquemas para la primera derivada finita. Entonces, pues ya en Google aparecen cuáles son las fórmulas, ¿sí? Con las cuales se puede llegar a las derivadas finitas. Entonces, en el caso de la primera derivada forward, se encuentra expresamente en esta función. Luego la derivada central, se define la variable que va a tener la derivada central fpc, primera central. Aquí ya está pues la fórmula para la derivada central. Igualmente pues se define otra variable para la derivada backward y pues su correspondiente fórmula. Paso número 3. Entonces ya habiendo definido los esquemas
de derivadas finitas, pasamos al paso número 3, ingresar los datos y ejecutar la derivada. Ejecutamos y por medio de ese esquema obtenemos este resultado. Luego imprimimos la siguiente variable y obtenemos este resultado. Y luego nuevamente ejecutamos ya la última FPV y tenemos este resultado. Paso 4.1. Tabla para la primera derivada hacia adelante. Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta para empezar a hacer la tabla es definir la derivada real. Entonces, por medio de una variable dr, colocamos como tal la derivada de la función. Elemento número 2. Entonces, el segundo elemento que hay que tener en cuenta es el error relativo porcentual. Luego importo la librería Tabulate para hacer la tabla. Entonces, por medio de una variable de tipo arreglo, lo que hago es dentro de ese arreglo colocar las variables FPF, o sea, la variable principal forward, con el parámetro X, coma, y ya el valor de H, 0.5, luego el error porcentual, donde le digo que pues el error porcentual dentro de su función pues está la derivada real, la X y la H, que es igual a 0.5. Ahí voy separando los datos. Ahora hago lo mismo con 0.05, ¿sí? Donde la defino con la derivada, con el esquema de la primera derivada forward y el error porcentual. Asimismo hago con 0.01 y al ejecutar pues obtenemos este resultado. Paso 4.2. Entonces ahora vamos a hacer la tabla para la primera derivada hacia atrás. Entonces, pues acá voy a cambiar esto. Definir los elementos de la tabla. Entonces, igual que en el anterior, que para el anterior esquema hacia adelante, acá también escribimos el error porcentual, ¿sí? Definimos una variable de tipo arreglo y listo. Cuando lo ejecuto, pues este es el resultado. Paso 4.3, tabla para la primera derivada centrada. Igualmente, entonces, nuevamente definimos la función que va a tener el error porcentual. Le cambiamos acá la variable, ahora va a ser FPC, ¿sí? Función para la primera derivada central. Y la variable de tipo arreglo que va a contener los tamaños de paso y los errores porcentuales para cada uno de ellos. Imprimimos también los resultados en una tabla. Análisis de los resultados. Para la primera derivada en relación con el caso que desarrollé, el mejor esquema de diferencia finita es el central, con tamaño de paso 0.01, porque el error se redujo a 0.00027.211.
mientras que hacia adelante se redujo en este mismo paso en 0.142.586. Y hacia atrás también para este mismo paso se redujo en un 0.142.586, lo que indica que el mejor resultado para la derivada es el que se presenta en el esquema central, 0.285.715, con un error porcentual del 0.00027.211. Diferencias finitas, pero con la segunda derivada. Entonces, paso 1. Definir los esquemas para la segunda derivada finita. Entonces, igualmente, buscamos en internet cuáles serían las fórmulas para hallar la diferencia finita de la segunda derivada de la función. Entonces, de acuerdo a estas fórmulas, describo acá cuál es esa función, tal cual como aparece en internet, de manera que aquí lo único pues así raro podría ser esta h con doble asterisco, que quiere decir que está elevada a la 2, ¿sí? H elevada a la 2. Entonces para decir que está elevada se utiliza el doble asterisco, ¿sí? Entonces esta sería la derivada forward. Luego se define la derivada central y la derivada backward. El paso 2.1, donde se imprime la tabla. Entonces, igual que en el paso anterior, se define, en el paso anterior se definió la primera derivada, ¿no? En este caso, ya como estamos en la segunda derivada real, entonces tenemos que definir es la segunda derivada. Se define el error porcentual. Definimos la variable de tipo arreglo, que va a contener los diferentes tamaños de paso con su respectivo error porcentual. Imprimimos la tabla y pues se obtiene al ejecutar el código esta tabla. Paso 2.2, tabla para la segunda derivada hacia atrás. Entonces, igualmente se define el error porcentual. Lo que hacemos es pues cambiar la variable FSB backward hacia atrás, entre paréntesis x, h dividido entre la segunda derivada real por 100. Y esto queda el error porcentual. Declaramos una variable de tipo arreglo, que pues va a tener los tamaños de paso con la derivada finita hacia atrás y el respectivo error de paso. Se imprime la tabla y obtenemos este resultado. Aquí ya el de menor error igual sigue siendo 0.01. Si comparamos con la tabla anterior, tienen el mismo error porcentual, más no los mismos resultados para la derivada aproximada. Por último, entonces nos queda el paso 2.3, que es la tabla para la segunda derivada central. ¿Sí? Igualmente, entonces definimos el error porcentual. Cambiamos acá la variable FSC, función para la segunda central. Definimos la variable de tipo arreglo con los diferentes tamaños de paso y con pues
la función de la segunda central, ¿sí? O sea, del esquema central. Con su respectivo error porcentual, imprimimos la tabla y obtenemos el resultado. Entonces, igual tienen el mismo error porcentual de las dos anteriores. Pero pues los resultados cambian. En cuanto a la derivada aproximada, los resultados sí cambian. Análisis de resultados. En este caso, al realizar el análisis de resultados, todos los esquemas de diferencia finita presentan el mismo error porcentual para cada uno de los tamaños de paso. Pero los esquemas de diferencia finita que más se aproximan al resultado de la segunda derivada es el esquema de la segunda derivada hacia atrás y el de la segunda derivada central con una derivada aproximada de menos 0.0816 menos 0.081633. Eso es todo. Muchas gracias.